Buen día con todos, soy la alumna Sheila Paola Montaño Santa Cruz, estudiante de la Universidad Señor de Zipán, y el día de hoy trataremos sobre la laparoscopía en obstrucción intestinal. Para hablar sobre obstrucción intestinal tenemos que es uno de los motivos de consulta más frecuentes, en la cual se llega a un 16% de los ingresos hospitalarios hacia el servicio de cirugía. El intestino delgado es el sitio más frecuente donde se puede hallar estas obstrucciones, generando las causas en ellas por las bridas o las adherencias. También se encuentra la enfermedad de Crohn o las neoplasias. Entonces, depende del escenario clínico y del examen físico en el paciente para poder detectar la obstrucción intestinal. Esta obstrucción, en algunos se le puede dar un tratamiento conservado, en la cual tenemos al paciente se le puede primero hidratar, colocar la sonda nasogástrica y la observación clínica. En algunos casos, ¿no?, en la cual puede presentarse en pacientes con una obstrucción parcial, pero en otros casos necesitan de la laparoscopía, ¿no? La cirugía laparoscópica entonces va a dar lugar a una reformación que va a permitir ya un retorno más temprano a estos movimientos intestinales, ya que como va a haber una obstrucción, no va a haber ausencia de esa motilidad. Entonces también lo que va a generar esta laparoscopía, una reducción del dolor postoperatorio y una estancia más corta también a la recuperación. Esto presenta un resultado estadístico que se da mejor a largo plazo y con un menor índice de recurrencia comparado con el tratamiento conservador que ya les mencioné, ¿no?, que solamente se hidrataba, se le ponía sonda nasogástrica y se observaba. La obstrucción intestinal se ha ido considerándose como o ha estado contraindicada de manera absoluta para un abordaje de laparoscopía, ya que se ha dado un aumento de riesgos de lesiones, ya sea iatrogénicas, por la dificultad en su manejo o en la manipulación de las asas intestinales, en sus casos las asas intestinales dilatadas, y esto que también va a estar repletas de líquido. Entonces va a presentar una mayor fragilidad en ellas, en su pared. Entonces la presencia de esta laparotomía previa o la presencia ya de un peor campo operatorio, entonces no estaba considerada la laparoscopía en esos pacientes en un inicio. Los objetivos ya de la laparoscopía es la recuperación más temprana del tránsito intestinal en un promedio máximo de 4 días. También se generar un tiempo de ayuno más corto, solo de 3 a 4 días promedio. También lo que es reducción de la estancia hospitalaria, ya que como hemos dicho que su recuperación va a ser más pronta, y se genera también implicaciones positivas en los términos de costo. Dentro de la laparoscopía también tenemos las ventajas. En las ventajas, que es la disminución del dolor, el índice bajo de tasa del hilio postoperatorio, menor instancia postoperatoria y los beneficios estéticos. También tenemos que es importante la laparoscopía cuando hay sospecha de isquemia intestinal, peritonitis, obstrucción intestinal, que va a ser persistente, ¿no?, con una observación, siempre con una observación inicial. En la laparoscopía también es importante, se va a dar para la sospecha de una isquemia intestinal, peritonitis, obstrucción intestinal, que va a ser persistente luego de un periodo de observación por sus signos y síntomas que presenta. En la técnica quirúrgica lo que se va a dar aquí es que el paciente se debe estar en posición en decúbito supino y en la cual va a estar bajo anestesia general con un sondaje vesical y una sonda nasogástrica aspirativa. Estas ambas extremidades, tanto superiores como inferiores, van a estar recogidas a lo largo del tronco para así posibilitar la colocación del cirujano previo a desarrollarse lo que es la laparoscopía.
Esto es importante para evitar desplazamientos del paciente y evitar estos accidentes, ¿no?, dentro de la sala quirúrgica. También es conveniente hacer primero la entrada de un trocar de Hanso bajo una visión directa por el riesgo ya de perforar, en sus casos accidentalmente, una asa dilatada con la aguja de Beres, y con la introducción también del primer trocar a ciegas, esto con el objetivo de evitar lesiones intestinales debido a un síndrome adherencial que va a presentar en esos pacientes. Luego, las entradas de trabajo se va a colocar en la línea axilar anterior del lado opuesto del abdomen con más adherencias. También tenemos que los trócares pueden ser ya sea de 5 a 6 milímetros y estos pueden cambiar y dar lugar para así generar comodidad, y también intercambiar por vainas de 10, 11 a 12 milímetros, si es que hay que cambiar también la óptica a una entrada que facilite más la visión, pues, ¿no? O bien ya sea usar los clips o endocortadoras. Entonces, esta óptica puede ser de 0 grados, aunque si se introduce por vainas que no estén en la línea media, pueden ser necesarios usar ópticas de 30 grados. Y pues luego así se va generando lo que es la laparoscopía por la obstrucción intestinal. Luego también tenemos los detalles técnicos. En los detalles técnicos, para evitar alguna lesión iatrogénica, se debe, no sujetar las asas dilatadas con las pinzas laparoscópicas, porque puede haber un riesgo, y ese riesgo va a ser muy alto en las lesiones de estas asas dilatadas, ya que estas asas dilatadas van a presentarse con fragilidad. Estas asas dilatadas se pueden empujar suavemente y desplazar usando la gravedad, y así poder movilizar traccionando sus mesos. Debe minimizarse el uso de bisturí eléctrico, porque el calor que genera ese bisturí eléctrico puede perforar el asa ya obstruida, a diferencia del asa normal que se va a encontrar. También se debe buscar las asas no dilatadas en esos casos, y así progresar en forma proximal a estas asas y poder localizar el punto de obstrucción. Y es por ello que se debe utilizar las pinzas laparoscópicas no traumáticas en esos pacientes, cuidando así los movimientos de ellas y de ser bajo una visión directa, para poder evitar en esos casos las tracciones y las tracciones descontroladas y posteriormente a una penetración de estas asas dilatadas. Bueno, y eso sería todo en cuanto a la laparoscopía por una obstrucción intestinal. Gracias.